Buenos días, buenos días. Dios los bendiga. Hoy jueves sacerdotal, jueves del Señor, bendiciones. Estamos celebrando a San Patricio, obispo y apóstol de Irlanda, 461 en el Señor. Bendiciones a todos, a todas. Hoy jueves, bendiciones. Bendiciones a todas las patricias que por nombre llevan a nuestra hermana Patti Oropesa, a mi comadre Patti, ¿qué? Bueno, no me acuerdo su nombre, mi comadre, la de liturgia. Bueno, pues entonces a todas las que llevan por ese nombre Patricia, es bendiciones. A los que llevan nombre Patricio también los hay. A mi hermano Patricio, allá del padre de Acapulco, pues Dios los bendiga en el Señor. Estamos hoy a jueves sacerdotal, jueves exactamente 17 de marzo. Acordémonos que el próximo 17 de abril ya estaremos en Viernes Santo, 14, no, sábado, domingo de resurrección, dentro de un mes. Sí, vamos a ver, vamos a decirle, vamos a checar, dentro de un mes. Sí, así es, 17, domingo de resurrección, está exactamente a un mes del contexto del festejo de la Semana Mayor. Así pues, hermanos, yo les invito a que tengamos ese proceso de prepararnos en esta vida de los santos y en esta disposición de gracia en el Señor. Escuchemos esta alabanza en este tiempo de Cuaresma y preparémonos para recibir la lectura de los santos que el Señor nos regala en este día. Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios, todo es tuyo. Todo es tuyo, haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo, Jesús, yo confío en ti. Toma mi tiempo y mis talentos, toma mis manos y mi voz, para tu gloria, para tu reino, todo te lo entrego, Dios, todo es tuyo, todo es tuyo, haz lo que quieras de mí, todo es tuyo,
Bueno, día de San Patricio, ahí está mi comadre Patti Santiago, es día de tu santo, comadre, bendiciones a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. San Patricio, obispo, apóstol de Irlanda, 461. Nació en el año 372, su madre era familiar de San Martín de Tours y su padre era oficial del ejército romano. Ambos eran buenos cristianos. A los 16 años fue atacado por unos piratas que se lo llevaron prisionero y lo vendieron como esclavo en Irlanda. O Milcho, un jefe del norte de la isla. Allí estuvo 6 años cuidando ovejas. Y la divina providencia aprovechó este tiempo de esclavitud para espiritualizarlo y prepararlo para su futuro apostolado, pues en aquella soledad dedicaba mucho tiempo a la oración y a la meditación. Él dice en un libro llamado Confesiones que rezaba más de 100 pequeñas oraciones diarias y que hacía más de 100 veces la señal de la cruz cada día. Después de haber rezado mucho a Dios para que le iluminara lo que debería hacer, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Huyendo caminó varios kilómetros en pie hasta que llegó a la orilla del mar. De allí encontró el barco, pero el capitán se negaba totalmente a transportarlo. Entonces se dedicó a orar con fervor y Dios cambió la voluntad del capitán, el cual aceptó gustoso llevarlo hasta Francia. Al llegar a aquel país desembarcó en una región deshabitada y después de caminar por varias horas ya se sentía desfallecer de hambre cuando el capitán le dijo: ¿tú qué crees en Cristo? Rézale a Él para que nos envíe algunos alimentos y no nos muramos de hambre. Patricio se puso a rezar y poco después apareció por allí una manada de cerdos salvajes y aquellos hombres cazaron y comieron en abundancia y gracias a Dios que había escuchado la oración de su siervo. En Francia se hizo monje bajo la dirección de San Germán, el cual lo hizo instruirse en las Sagradas Escrituras y dedicarse por largo tiempo a la oración y a la meditación. A veces en sueño le parecía oír voces de gente de Irlanda que le decía: ven a salvarnos, ven a salvarnos. Los monjes dedicaban muchas horas a rezar, a leer y a meditar, y esto lo hizo Patricio por varios años preparándose para ser misioneros. Se fue a Roma a perfeccionar sus estudios y recibió la ordenación sacerdotal, y entonces el Papa Celestino lo ordenó y se hizo consagrar obispo para enviar de misionero a Irlanda. Lo consagró San Máximo, obispo de Turín, y el enviado por el sumo pontífice se fue a Irlanda a misionar. Al llegar a Irlanda, un jefe de la tribu pagana se le acercó para darle un golpe y herirlo en la espalda. El santo le hizo la señal de la Santa Cruz y la mano le quedó paralizada y atada al atacante. Aquel jefe se convirtió después en el catolicismo con muchos de sus súbditos, y al leer estas crónicas antiguas se queda uno admirado ante los prodigios y milagros con que Dios favorecía a San Patricio. Los sacerdotes y los paganos se le opusieron a en un sábado santo, cuando nuestro santo encendió fuego pascual, se lanzaron con toda furia a apagarlo, pero por más que lo apagaran, no lo lograban. Entonces uno de ellos exclamó: el fuego de la religión de Patricio ha encendido y se extenderá por toda la isla, y se alejaron. Aquella frase se ha cumplido. La religión católica se extendió de tal manera que toda Irlanda, que aún hoy sigue siendo un país totalmente católico, iluminada por la luz de la religión de Cristo. Una docena de veces fue hecho prisionero
por partidarios de la religión pagana. Más de 5 veces trataron de asesinarlo y en sus confesiones dejó escrito: cada día vivo con peligro de ser secuestrado, de ser atacado a muerte, de ser robado, pero confío en la misericordia de Dios y cumplo lo que dice el Salmo 55. Coloca sus preocupaciones en manos de Dios, que Él cuidará de ti. Los herejes pelagianos que andan diciendo que para ser santo hasta con ponérselos, basta con ponérselos, y encontraron en Patricio un gran adversario, porque él vivía predicando que solamente seremos buenos si Dios nos concede la gracia de serlo. ¿Por qué? Por nuestras solas fuerzas no somos capaces sino de ser pecadores y malos. Él repetía que si Dios no nos da las ayudas muy especiales, no logramos ser buenos y santos. Los pelagianos trataron muchas veces de asesinarlo, pero se notaba que había una intervención milagrosa de Dios que lo iba librando de la muerte todas las veces que los enemigos de la religión trataban de quitarle la vida. Patricio empleó técnicas muy especiales que le produjeron grandes éxitos en la evangelización. La primera fue ganarse la simpatía de los jefes. La isla estaba habitada por diversas tribus y al jefe de cada tribu se esmeró nuestro santo en ganárselos si el jefe se convertía a nuestra religión. Se convirtieron también muchos de sus súbditos, si no se convertían, pero aceptaban ser amigos y habían ganado un gran terreno con esto, y por lo general sus hijos u otros familiares se convertían y ya quedaban al campo abierto para seguir evangelizando. Otra de sus técnicas para evangelizar era emplear un lenguaje muy sencillo y de modo de hablar muy proporcionado a la gente que le escuchaba. Así, por ejemplo, al hablar de la Santísima Trinidad, la presentaba la hoja del trébol y le decía que así como estas 3 hojitas forman una sola verdadera hoja, así las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios verdadero. El pueblo lo que deseaba es entender al misionero Patricio. Todo lo entienden, por eso lo escuchaban con gusto. Recorrió toda la isla durante 30 años enseñando religión, consagrando obispos y sacerdotes, fundando monasterios, y toda la feliz idea de que el obispo de cada región fuera al mismo tiempo el abad y superior del monasterio más importante de aquel sitio. Así, cada obispo era un fervoroso religioso y tenía la ayuda de sus monjes para enseñar la religión al pueblo. Las vocaciones que conseguía era para el sacerdocio y la vida religiosa fueron muchísimas. Sus temas favoritos y preferidos al predicar eran las cualidades que Dios tiene: poder, sabiduría, bondad, misericordia, justicia, santidad. La redención que obró Jesucristo y sus consecuencias, la necesidad que tenemos de convertirnos y de hacer penitencia por nuestros pecados, y lo más importante que es llenar nuestros días de pequeñas oraciones, recordando muchísimas la señal de la Santa Cruz. Logró reformar las leyes civiles de Irlanda, dejándoles todo lo bueno que tenía, que era mucho, pero añadiéndole los principios cristianos en vez de las enseñanzas paganas que antes se afanaban. Así consiguió que en el país toda la legislación fuera hecha de acuerdo con los principios católicos, lo cual ha contribuido a que esta nación se haya conservado firme en la fe por más de 15 siglos a pesar de tantas persecuciones. Dice sus biógrafos que Patricio era un hombre muy sencillo, un gran espíritu de humildad, un trabajador incansable y en su esfuerzo
por extender la religión católica, diciendo que solamente se le puede comparar con los 12 apóstoles o con los profetas del Antiguo Testamento. Cuando no estaba dedicado a predicar o a enseñar catecismo o a visitar enfermos, se dedicaba a la oración y a la meditación. De modo de tratar a la gente, era extraordinariamente amable y bondadoso, y tenía una capacidad excepcional para perdonar a los que ofendían. Pero con los enemigos de la religión sí era fuerte e inexorable, y no les permitía difundir sus errores por los sitios donde él predicaba. Dicen que esa fortaleza para no permitir a los enemigos del catolicismo que propagaran por allí sus herejías ha sido una de las razones para que Irlanda se haya conservado tan católica durante mucho tiempo. Que él no obtenga de Dios la gracia de ser buenos católicos. San Patricio, que nos obtenga de Dios la gracia de ser buenos católicos hasta el último momento de nuestra existencia en la tierra. San Patricio murió el 17 de marzo del año 461. 461. Tenemos a este gran predicador, la vida de San Patricio, hoy en el Señor. Bendiciones a todos. No tenemos una imagen. Bueno, pues ahí nos invita el Señor a tener esa situación de elevar nuestra plegaria hoy a los irlandeses. Bendiciones por tener esa fiesta que tienen ellos patronal. Y bueno, distinguen a San Patricio, que él combatió esta situación de los duendes. Por eso escuchamos o vemos varias películas de San Patricio, por los irlandeses, que lo asocian con ese trébol que nosotros vemos constantemente en nuestra cinematografía. Y bueno, pues ahí pasando el tiempo se va transfigurando, se va cambiando la tendencia de la gracia de San Patricio por los medios de comunicación social, que ya no van siendo fieles a la verdadera enseñanza que él proclamó. Vamos al Señor en el Evangelio del día, que hoy es jueves sacerdotal, y tener esa gracia de bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que vestía de púrpuras y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los pobres se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en lugar de castigo en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas,
No harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, está muy interesante el tema de este día en el Evangelio de Lucas, que escuchamos este tema de la riqueza. Este tema de la riqueza que está aquí en ese contexto. Ahora, Jesús nos habla de la riqueza en 4 textos distintos. Este es el primero, donde vemos que la riqueza no es el problema, sino que la riqueza nos empieza a hacer ciegos, sordos e indiferentes en la vida, porque se va enfriando el corazón, se va enfriando los sentimientos y ya no vas viendo la necesidad de los demás por el egoísmo de la riqueza que te acompaña. El problema no es que el rico sea malo o que el pobre sea bueno, sino que tenemos nosotros que darnos cuenta de que el rico se ha vuelto ciego, sordo y mudo con lo que tiene, y el pobre, al momento de ser pobre, se ha vuelto dócil y humilde, aceptando el plan. No es malo la riqueza, no es bueno la pobreza. No es el que es pobre, no es bueno. El que es pobre no vive dentro de lo bueno. Pero todo depende de cómo lo tratas. Ahora vamos. La segunda parábola, la segunda cita bíblica que habla de la riqueza es sobre esta situación de los talentos. Aquel rey o aquel hombre rico que se va a un lugar muy lejano y a ti te entrego 5 talentos, y a ti te entrego 2 talentos, y a ti te entrego 1 talento. ¿Qué has hecho con eso? Nos habla el Señor claramente de que nos deja como administrador de todo esto en torno a la riqueza que nos va fluyendo por el camino de la gracia divina, del bien. Y dentro de esa riqueza, ¿qué estamos haciendo? Porque tú tienes una riqueza en tus 5 sentidos, una riqueza de tu conocimiento, una riqueza de tu edad, ya tienes una madurez propia que debe de verse, tus 40, 50 años, debe de vérsete en tu forma de tratar. No quiero pensar que tengas 40 años y sigas siendo una niña, una chamaca sentimental y emocional, o un chamaco emocional, y entonces esa riqueza se vuelve como esos talentos que nos han puesto a trabajar. Tercera cita bíblica, aquel rico que hizo el banquete e invitó a las gentes pudientes, y aquel dijo, pues es que no puedo ir porque compré una parcela y tengo que ir a verla. No puedo ir porque compré una yunta de bueyes y quiero ir a probarla. Pues estoy casado y no puedo ir al banquete que tú planeaste de tu hijo. Entonces esas 3 parábolas, y la más crítica cita dentro de la riqueza es aquel hombre que le debía mucho dinero al rey o al rico, y que aquel le dijo, págame lo que me debes, y el otro dijo específicamente, pues te lo pagaré todo, Señor, te lo pagaré. Y aquel tuvo compasión de aquel y lo perdonó, y una vez que lo perdonó, hasta lo soltó. 2 cosas son distintas. Te perdono, pero no te voy a soltar. No, lo perdonó y lo soltó. Pero aquel se encontró con quien le debía poco dinero, y específicamente lo apersogó y le dijo, págame lo que me debes. Y no lo soltó, y lo ahorcaba y lo metió en la cárcel y lo sometió a que le vendieran todos sus bienes. Y bueno, aquí los amigos de ese que fue perdonado, se indignaron y le fueron a decir al rey, ¿no? Y el rey lo mandó a traer otra vez a cuentas y le dijo, no deberías de haber hecho tú lo mismo que yo hice contigo.
de tener indulgencia, de perdonar. Entonces, el tema de la riqueza es un tema, dice por ahí el padre José Luis Martín Descalzo, que es un tema de condenación. Cuanto más rico seas en tus bienes materiales, casi eres una persona que estás en vías de una condenación. ¿Por qué? Porque te vas materializando, te vas enfriando. Ya no tienes ese calor humano en torno a tus palabras, en tu vida, en tu desenvolvimiento. La riqueza no es el mal, sino dónde la ponemos. ¿Dónde la ponemos? Por eso escuchamos aquí que este hombre llamado Rico Opulón no tiene nombre. Lázaro es un nombre propio. Rico Opulón es un apelativo. Es un apelativo. Entonces aquí nos habla de esa naturaleza de la cual pues está el hombre rico vistiendo en púrpuras, tela fina, alhajas, joyas, prendas. Pues no sabemos del nivel de la riqueza, pero simplemente sí sabemos que era un hombre pudiente. Un hombre pudiente que al momento de vivir su riqueza comienza a ser ajeno a la necesidad de los demás. Comienza a ser ajeno a la necesidad de los demás. Y yo te puedo decir que Lázaro, al pie de su puerta, dice aquí, estaba Lázaro, sucedió que estaba a la entrada de su casa. ¿Qué quiere decir esto? Que Lázaro era la llave para el rico que no se condenara. Y escuchamos aquí que realmente el rico sí conocía a Lázaro, sí lo conocía, sí sabía hasta su nombre, sí sabía ese, porque pues al momento de morir escuchamos que muere y es cuando el rico conoce las Sagradas Escrituras, pero no las cumple. De tal manera que levanta la vista en el lugar de tormento y ve a Abraham y sabe quién es Abraham. Y en el momento ve al lado de Abraham a Lázaro. Entonces ese conocimiento es claramente el saber que son hombres cultos, hombres que tienen saber, hombres que tienen esa situación de saber religión o fe o cultura o lo que tú quieras. Pero ciegos, sordos, mudos, que no alcanzan a ver la necesidad de los demás. Como que lo que tú tienes te lo mereces. Y dices tú, es que yo lo trabajé, es que yo lo gané, pero Dios te lo dio de sobra para que lo compartas, para que lo des. Entonces escucha cómo dice el contexto, que Lázaro estaba al pie de la puerta, cubierto de llagas, ansiando comerse las migajas que comían. Lázaro no estaba gritándole, no seas injusto, dame de comer. No estaba apelando los grandes banquetes de arriba. No, él quería comerse las migajas de abajo. Y en eso escucha el pasaje como lo dice. Murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. No se dice nada. No se sabe nada. Escucha, murió Lázaro el mendigo y los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. ¡Pum! Ahí acabó. Entonces, una vez que murió y lo enterraron, estaba este lugar de castigo. Y comienza la narración, en lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. A Abraham, a Lázaro junto a él. Cuando vemos que al final de la vida alcanzas a ver quién nos está narrando esta palabra, nos la está narrando Jesús. ¿Qué está viendo Jesús? La parte del castigo que muchos de nosotros pues nos merecemos. Nos merecemos. ¿Por qué? Porque no te conmueves en la necesidad de quienes tienen hambre en esta hora de la mañana. Ayer no comieron nada. De quienes tienen frío
porque está haciendo un poco de frío, de quienes tienen sed, de quienes están en la cárcel, que nadie nos visita, de quienes están ahí en urgencias, pasaron toda la noche en vela, a lo mejor sin ningún centavo en el bolsillo, no tienen hambre, tienen hambre. Y tú y yo estamos cómodos y plácidos en nuestras casas. Y sí, hay una advertencia en este tema sobre esta realidad. Y dice el Señor, Lázaro estaba en un lugar de tormento, de castigo, y él gritó con insistencia que interceda por mí Lázaro. Padre Abraham, manda a Lázaro que interceda por mí. Espérame, tú nunca intercediste por Lázaro estando enfrente de ti, al pie de la puerta de tu casa. Que interceda por mí, mándalo con la punta de su dedo, me moje la lengua en este lugar de tormento. Mójame la lengua con la punta de su dedo. Ahora, escucha bien, son las ánimas del purgatorio que están deseando la oración que tú haces, Nora. La oración que tú haces, Fernando. Son las ánimas del purgatorio que están insistiendo. Tú no sabes cómo vivió tu abuela, tu abuelo, no sabes cómo vivieron tus bisabuelos, no saben cómo vivieron todos aquellos de nuestros antepasados que vivieron pues desobedeciendo, a lo mejor vivieron apelmazando dineros, tanta riqueza, de tanta dureza que a lo mejor vivieron sus apetitos carnales, sus apetitos de toda índole y que nunca se estremecieron por la necesidad de los demás. Luego entonces, este hombre llamado Rico Opulón insiste. Pues manda a Lázaro a mi casa para que, y aquí viene la enseñanza para nosotros, para que mis hermanos no acaben en este lugar de tormento. Para que ellos crean que existe este lugar de tormento. Para que ellos sean sensibles a la necesidad de los demás. Y inmediatamente le dice a Abraham, no, allá tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. No, Padre Abraham, si resucita un muerto, sí creerán. Le dice Moisés, si no escuchan a Moisés y a los profetas, le dice Abraham, ni aunque resucite un muerto, ellos se salvarán. Ellos no creerán. Ahora, ¿qué quiere decir nosotros? Quiere decirnos, hermanos, que tú y yo estamos enfrente de las predicaciones, enfrente de la presencia de Dios con estas enseñanzas y tenemos que movernos, tenemos que cambiar, tenemos que tener ese espíritu de cambio, porque nos está hablando aquí del lugar de tormento. ¿Quién lo está narrando? Jesús. Jesús lo está diciendo a aquellos fariseos que no cambian, que no tienen ese proceder de cambio, que no llevan esa vida de cambio. Entonces yo te exhorto en el nombre de Jesús a tener ese proceso de bendición, ese proceso de gracia en el Señor. Por eso mismo este tiempo de Cuaresma es ese tiempo del Señor en su presencia santa y gloriosa. Que los méritos de su divina infancia, querido divino niño Jesús, nos sigas acompañando en gracia, fortaleza y bendición. Nos sigas con tu presencia amorosa por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz jueves sacerdotal. Los invitamos en un momento a la exposición de Santísimo, 9 de la mañana, y a tener ese encuentro con el Señor en este tiempo de gracia y bendición. Bendiciones a todos.